Claro, claro. Eso se- si quieren, lo podemos ver, pero digamos, sería adelantarnos, no quería, por eso no quería adelantarnos esa parte, porque generalmente la parte de hidrostática y la parte de lo que es fuerza en placas, no se toma, digamos, la parte. Los primeros ejercicios, fíjense que son medio sencillos. Ahí, en el primer punto C, es muy bueno, digamos. El, el primer ejercicio lo vieron, que dice por qué la fuerza la fuerza en fondo y el peso del líquido no son iguales. En el primer ejercicio, en el punto C. Esa es una paradoja hidrostática que, bueno, me acaba de comentar hoy Mario, lo va a dar, no sé si el jueves o el sábado, me dijo. No me acuerdo, ahora mandó un mensaje, pero dice que el primero que le voy a explicar es porque es muy conceptual. ¿Por qué las presiones en el fondo del recipiente, no es igual al peso del líquido que lo contiene? Bueno, esa es una de las paradojas, hay muchas paradojas de hidrostática. Eh, y generalmente bueno, no sé si les comentó de los parciales. ¿Le dijo algo o no? Va a ser con compuerta, creo que dijo. Dijo que va a ser una compuerta, o sea, una placa. Una placa. Y miren, si le da placa el jueves, si le da todo el viernes, ya hacemos uno de parcial, tipo parcial. No me quiero adelantar a la teoría, digamos. Profe, yo tengo una duda, Sí, porque en Pedco está subido el laboratorio, cómo hacerlo y todo, pero a lo último, o sea, sí, a ver. a lo último está indicado el orden de la carátula y demás. Primero hablamos de un experimento, digamos, y después hacemos todo lo mismo para el otro, o hacemos los dos en el mismo, con la misma carátula y todo. Una sola carátula y ponen experiencia uno, digamos, lo que van a hacer ahora, digamos, el que hicimos ayer, y después experiencia 2, digamos, una sola carátula para los dos, digamos. Está bien, entonces hablamos todo un experimento, ponemos los objetivos, qué sé yo, y después hablamos todo lo mismo, pero del otro con un título diferente. Claro, sí, sí, una sola carátula y especifican para cada una hipótesis, digamos, para cada experiencia. Lo que sí, bueno, mañana, eso es, si mañana y lo mostramos a ver el viernes, capaz, es la segunda experiencia, eh, va a ser para el otro viernes, digamos, el informe. Porque eso va a mostrar, digamos, la idea es mostrarlo en un video, a ver si sale el aparato, si funciona bien. Nosotros le mandamos la planilla a cada grupo, digamos, ya tenemos planilla que ha dado ese equipo. Pero la idea de cómo funciona el equipo, qué datos nos tira, digamos, cómo representa la gráfica, y después, digamos, hacemos un ensayo, cómo se muestra el equipo, y después con la planilla ustedes van y trabajan, bueno, caracterizan toda la curva, eh, dónde es el módulo de Young, digamos, cuánto vale el módulo de Young, dónde está en la zona de fluencia, la zona de proporcionalidad, de elasticidad. Y después con los errores, no sé cómo, digamos, con las incertezas. Acuérdense que tienes cada equilibrio teórico y el K teórico, ¿no? Estimado teórico y el K experimental. A los dos le va a dar un intervalo. Entonces, un intervalo de dónde puede estar esa medida, ¿no? Eso se deben cruzar, digamos, para que esté relativamente bien, digamos. Bueno, si le surgen dudas sobre el laboratorio, después lo vemos el viernes si quieren. Pero acuérdense que ustedes tienen que formar los intervalos de las incertezas y esos valores cruzarlos. Y bueno, después pueden elegir, digamos, el error estándar de 2, 1, 2, o elijan 2 mejor, de lo que van a obtener en Excel.
Ahí preguntan TP1 adicionales. A ver. La clase pasada hicimos alguno de TP1. Va, la clase de consulta pasada. Así de elasticidad, ¿alguna? A ver si puedo mostrar. ¿Dónde tengo los TPs? ¿Estos están en las noticias adicionales? Sí. Bien, acá está una resolución media. Está la resolución, todo. Pero si aplicamos en serie en paralelo, y digamos, si tienen algo de esta forma, esto sí está en acción. Un arreglo compuesto por 4 barras cilíndricas vinculadas. TP2. A ver si los tengo. A ver si está este. Dos barras cilíndricas. ¿Cómo lo podemos? Bueno, acá no tienen los datos, pero vamos a. ¿Cómo podríamos pensarlo a esto? A ver. Calcular los esfuerzos internos en la barra y los soportes antes y durante la compresión. Describir las deformaciones longitudinales, transversales a lo largo del proceso. Definir la relación entre el área del cilindro y analizar detalle numéricamente el caso particular. Bueno. En principio, ¿qué sufre las... claro, después cuando estén los materiales, digamos, sí, después se trabajaría como un arreglo en paralelo, y al igual que el otro, porque se está comprimiendo, al igual que el ejercicio que habíamos, que lo analizamos la otra vez, digamos, se puede analizar como este, pero a partir de este punto, ¿no? Pero este ejercicio tiene previo, digamos, tengo una longitud de un material más largo que el del otro. O sea, un material, ¿no? Va a estar tensionado, digamos, inicialmente, digamos, va a tener una tensión inicial ya, antes que empiece a trabajar la prensa. No sé si el estado inicial de la barra inicial tiene un largo menor que la hueca, L2. El masivo, Profe, sí. ¿el esfuerzo que hacemos para estirarlo no se pasaría como las otras dos, por así decirlo? Va al costado, no a las otras dos, perdón. Al que no está estirado. Como lo comprime un poco. Digamos, no sé si lo entienden lo que. Digamos, yo tengo dos barras, una hueca y una maciza, ¿no? A la maciza yo la tengo que comprimir hasta que llegue al del hueco, o sea, hasta que llegue a la longitud L1. O sea, va a sufrir una tensión en ese cuerpo inicial ya. No sé si. Usted tiene un material más largo o más
Bueno, Axel, aguantame un segundito y ahí, si- después cuando termine ahora la consulta, la barra, ¿no? Tengo que ejercerle una fuerza inicial para que se reduzca hasta L1. Entonces tiene ya una tensión inicial. Luego se suelda el cilindro traccionándolo, dice, traccionando a placas de espesor despreciable, fijas en el extremo del cilindro hueco. Finalmente el sistema se ensambla, bueno, en la prensa. Entonces, al colocarlo, ¿no? Ya la barra de acero macizo ya empieza con una fuerza de compresión inicial. De compresión inicial. Se deformó, ¿no? Un delta L, que va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, esa fuerza necesaria, teniendo todos los datos, uno la podría calcular. O esa tensión que sufre para comprimirla inicial, la pueden calcular, digamos. Ese sería el esfuerzo interno en la barra y los soportes antes y durante la compresión. Y durante la compresión, ¿no? Esto se va a ir comprimiendo y lo pueden trabajar igual que la otra barra. Igual que la barra, perdón, igual que el ejercicio, el otro, como paralelos. Como paralelos. Y eso va a llegar a un límite, ¿no? De la ley de Hooke. Digamos, las tensiones que sufre el cuerpo macizo, la- las tensiones que sufre el cuerpo macizo, va a tener una tensión inicial por la compresión inicial. Por la compresión inicial que yo tengo que darle para que calce a L1. Y después esos cuerpos, ¿no? Se van a ir comprimiendo paralelamente. Y después se trabajaría, pero teniendo en cuenta que tenés una tensión inicial. O sea, Profe, sí. ¿pero la masa no está estirada en vez de comprimida? Eh, lo tenés que traccionar. ¿Estaría estirada entonces o no? A ver, vamos a ver bien. Si no tenés accionado, tenés que comprimir. El estado inicial de la barra masiva tiene un largo algo menor que la. Ah, se tracciona, perdón. Se tracciona, ¿no? Se tracciona para que calce a L1. Está bien. El macizo, el negro sería, la parte negra, tiene una longitud menor. Entonces se tracciona y se llega a L1. Entonces empieza ya con con una tracción, ¿cómo es? Con algo positivo y después después cuando lo comprimís, esas tensiones son negativas, ¿no? El, perdón, sí, porque dije al revés, yo estaba hablando al revés. El macizo, que sería lo negro, la barra tiene un largo menor que L1. Entonces se tiene que traccionar y va a calzar a L1, a la parte hueca. Y después, en conjunto, van a trabajar paralelamente. Pero están traccionadas, digamos. Digamos, la parte del cuerpo está traccionado, o sea que va a empezar con algo positivo. Y después cuando se va a comprimir, bueno, va a llegar a su estado original, donde no sufre. Va a pasar de tracción a compresión, entonces va a pasar de algo positivo a algo negativo. Si no, ¿cómo me habías dicho? Vos no sé si era esa la duda. Y después se trabajaría, ¿no? Como el caso paralelo. Al igual que el caso paralelo. Calcular una fuerza, porque tiene que quedar en función de la fuerza, ¿no? De la fuerza F. De la fuerza F. No hay números de este. No.
O sea, ese delta L de tracción, ustedes lo pueden calcular en función de la fuerza. En función de una fuerza F que hay que aplicarle, ¿no? O cuál es la fuerza necesaria para traccionar ese delta L. Y a partir de ahí empieza el cuerpo con algo positivo, y cuando trabajan en paralelos, para ese cuerpo se va a comprimir, ¿no? Y ahí teniendo en cuenta las tensiones que sufre el cuerpo macizo, cuando ustedes hagan la fuerza de compresión, va a llegar un momento que va a llegar a su estado original, digamos, no va a sufrir tensión el cuerpo interior, no sufre tensiones, porque está traccionado, después se comprime, pasa por su estado neutro, y si sigue comprimiendo, pasa a su estado, bueno, si pasa, digamos, si el otro cuerpo lo permite, pasa a su estado de compresión, el que está traccionado. Profe, ¿pero dónde lo comprime? Sí, ¿no dice que se suelda así estirado? Se suele estirado, y una Ujú. vez que está soldado y estirado, ¿no? Se pone en la prensa, y de ahí empieza la fuerza axiales de compresión. Ah, ok. Ay, ya entendí. Y Bien. ahí se trabaja como paralelo, pero teniendo en cuenta que el cuerpo interior, para si uno quiere fijar las tensiones, ¿Podemos plantear un cachito el tema ese de trabajarlo como paralelo? Porque no me queda muy claro. Pero, o eh, sea, el objeto ya estaría deformado previamente, ¿no? Después que lo exacto, soldaste. exacto, exacto, Porque el que está embutido adentro, digamos, está tirándolo como queriendo volver a su posición normal. claro, claro. A ver, si puedo. eh, a ver, acá, ahí. ¿Dónde está acá? Esto tiene pizarra o no tiene, ¿no? Sí, Meet tiene, si no me equivoco, al costadito. A ver. A la margen derecho de la compu, al lado donde sale el chat, sale como un cuadrado, un triángulo, un círculo, y ahí toca y dice pizarra. Ah, genial. ¿Y esto cómo lo comparto? Ahí no están viendo la pizarra, ¿no? No, profe. Entonces ustedes pueden sacar a qué fuerza necesaria hasta que llegue a este punto, o qué tensión. El delta L lo tienen, el L inicial y el Mollerian, ¿no? Hasta este punto. Bueno, queda concéntrico. Quedan los dos materiales. Bueno, no se me va a ir a.
una vez que se calza, llega la fuerza F de compresión. Entonces, Profe, sí, creo que también lo que estaban preguntando antes, si L1, la barra hueca, no sufre una compresión por aguantar la fuerza de la barra maciza. Y si tenemos que calcular eso. claro, sí, sí, porque están en equilibrio. Cuando están juntas, ¿cómo están? Porque esto queda así en equilibrio, digamos. Digamos, están juntas, ¿no? Se suelda acá, se suelda acá. Y acá vos sufriste una fuerza F en este punto. Una fuerza F que le hiciste a la barra del medio, ¿no? Y eso tiene que estar, digamos, este cuerpo se tiene que quedar ahí, en esa longitud L1, ¿no? Y para que vos le aplicaste una fuerza para que esté en equilibrio, esta tiene otra vez fuerza F', ¿no? Del cuerpo exterior, ¿no? Si no, no quedarían. Digamos, hay que ver las relaciones de área igual, digamos, pero las fuerzas tienen que ser iguales, digamos, para que se mantenga en ese punto, sí o sí. Uno sufrirá una tracción, ¿no? Y el otro sufrirá una compresión. Uno por el quedar en equilibrio, ¿no? O sea, sufren el mismo esfuerzo, perdón, la misma fuerza las dos, cada una de Claro, las esfuerzos son su área. claro, exacto, exacto. Dale, gracias. Sí, sí. Porque, digamos, yo le tengo que aplicar una cierta fuerza al cuerpo interior para dejarlo ahí. Una vez que lo deja ahí, digamos, hay fuerza o tensiones en el área, sobre sus áreas, que sea para mantener el equilibrio, digamos, para que quede ahí en ese cuerpo. Uno se va a querer volver a su estado original, ¿no? Y el otro lo va a impedir. O sea que uno le va a generar una fuerza, ¿no? A la otra para que se mantenga en equilibrio, para mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, después se trabajaría, teniendo en cuenta esas tensiones iniciales, se trabajaría en paralelo. Una vez que se comprimen, los dos van a sufrir un delta L, ¿no? Un delta L por acá, dividido 2, un delta L llegaría hasta este otro estado, supongamos, ahí, ¿no? Trabajándolo como en paralelo, esta fuerza F que lo estoy aplicando después, ¿cómo sería? ¿Cómo era en paralelo? Compresión o compresión. Profe, una pregunta antes de arrancar el paralelo. Sí. ¿Lo empezamos a aplicar apenas empieza una fuerza de compresión o cuando dejamos de tener el esfuerzo de la hueca positivo? Eh, no, se sueldan y después le aplica la fuerza F. Después lo empezás a comprimir. Claro, digo, si tenemos que esperar, para empezar a trabajar en paralelo, tenemos que esperar a que se anule ese delta y ya se empiezan a comprimir las dos a llegar al largo original de la hueca, o apenas se empieza a comprimir ya arrancamos en paralelo. A ver, de nuevo, decime de nuevo, porque nosotros, La barra hueca está estirada. la barra Maciza, perdón, está maciza está estirada. estirada, se coloca en la barra hueca y de ahí, de ese punto, empieza la compresión. Empieza a trabajar Claro. eso. ¿A partir de ese punto empezamos a trabajar en paralelo o tenemos que esperar a que la maciza vuelva a su longitud original? No, no, no. A partir de este punto ya se trabaja en paralelo. Dale, gracias.
a partir de ese punto se trabaja en paralelo, pero teniendo en cuenta que las dos han sufrido previamente, ¿no? Una tracción, ¿no? Y la otra, bueno, no se ha deformado, pero tiene una tensión. No entendí muy bien cuál sería la tensión que recibe la hueca. Si la que se tracciona es la otra, la maciza. Pero para que, para que se mantenga en ese punto, para que se mantenga en equilibrio, digamos, vos ejerciste una fuerza y lo traccionaste, ¿no? Sí, Y para que quede en ese punto, para que quede en ese punto, una le tiene que ejercer a la otra, digamos, ¿qué va a querer hacer la barra maciza? Va a querer volver a su estado original. Va claro. a querer, o sea, como no una compresión, sino estaba traccionada, se quiere reducir su longitud. Entonces, esa fuerza que va a ejercer por volver su estado original, ¿no? La tiene que compensar el otro cuerpo que está digamos, que está soldado en realidad. Entonces sufre una tensión. Ah, bien, pero en el momento en que se sueldan, digamos. Claro, en el momento que se sueldan, en el momento que se Ah, sueldan, genial. Listo, ahí en el momento que está, se ahora sueldan. sí. Listo, En el listo. momento que se sueldan, digamos, para que queden soldados, digamos, queden en misma longitud, uno va a querer volver a su estado original y el otro no, ¿no? El otro no lo va a permitir. Entonces sufren unas tensiones iniciales ya, ¿no? Antes de trabajarlo como en la prensa. Eh, luego se trabajaría como en paralelo, se trabajaría como en paralelo. ¿Y cómo sería el caso paralelo? Q1 más Q2, ¿no? Por el delta L. ¿Y cuál era el Q para cada cuerpo, según esa deformación? Eh, mm, F, bolivian, delta L sobre L0. K. Bueno, teniendo en cuenta que, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Cuando aprendimos los K son los L, ¿no? ¿Qué L vamos a tomar? ¿Qué decía? Las tensiones, ¿no? Porque esta fuerza F, esta fuerza que estoy aplicando F cuando aparece en paralelo, cuando aparece como en paralelo, cuando se está comprimiendo, ¿no? Esta fuerza F, cuando se está comprimiendo, o cuando empieza a comprimirse, ¿no? Va a pasar por su estado previo, digamos. Porque acuérdense que este L0 que yo voy a poner acá, ¿no? Ya siente, ese L0 empieza de dónde, digamos, teniendo en cuenta esto. Por eso, digamos, esta tensión producida previamente, ¿no? Vamos a poner prima, más otra tensión, ¿no? Que esta va a ser en función de F. Que una sola fuerza va a ser en función de F. Que una sola tensión va a ser. Entonces, esa es una de tracción y la otra de compresión. Esta la que está, esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Sí, está traccionada. Esta negativa, ¿no?
bueno, dependiendo, digamos, esta negativa, pero va a llegar un momento que las tensiones, la tensión que el cuerpo macizo, que está traccionado, va a pasar de un estado de tracción a un estado de compresión. Está traccionado, va a llegar a un estado de compresión. Eso es lo que quería decir. Según el delta L. Está un poco medio... A ver qué dice. Descartar. Voy a mantener. Déjame ver qué dice. Finalmente, el sistema ensamblado y colocado a la prensa, y calcular los esfuerzos internos en la barra y los soportes antes y durante la compresión. ¿No? Describir las deformaciones longitudinales, transversales, a lo largo de los procesos. Definir la relación entre el área y los cilindros y analizar el detalle numéricamente en caso particular. Bueno, transversales sí. Analizar la relación entre las áreas de los cilindros. No sé a qué se refiere. Analizar. Definir la formación transversal de los cilindros a lo largo del proceso. Calcular los esfuerzos internos de las barras y los soportes antes y durante la compresión. Mira, lo que vamos a hacer, así les traigo estos, acá viste que tienen vacío uy, viste que tienen vacío tienen vacío todo esto, lo tienen como lo tienen genérico. Voy a ver si lo puedo conseguir, si lo tiene Mario, lo debe tener vos. Tiene los números acá. Y hacemos este 2. A ver si bueno, este 4 es parecido. Lo hacemos numéricamente el jueves a primera hora, si les parece. Dale, profe. Sí, me gustaría. Porque así cerramos, porque, bueno, este sí, la otra vez analizamos esto debe ser medio parecido. Eh, y voy a preguntar a qué se refiere este punto. Voy a preguntar a Fede. Porque el jueves tenemos una hora antes, digamos, como no avanzaron hasta placas, digamos, no vieron placas. Bueno, si vieron el segundo TP, los primeros no son tan complicados. El de placas, y no había visto todavía. Sí. Porque creo que el jueves iba a dar ya placas, entonces ya el viernes podemos empezar con eso. Pero bueno, cerramos con este entonces el jueves, hacemos este completo. Yo le voy a los chicos que me pasen los números de estos, así lo hacemos numéricamente. A no ser que haya pedido acá genérico, a ver. No dice.
Ah, a ver, eh, sí, sí, sí. Estos, sí, esta es la otra vez. Sí, el 4 medio parecido. Enseñar a aplicar el criterio de sección transversales. Si se esto no es que tú coincide. Sí. Entonces para el jueves vamos a intentar hacer el 2, el 4, bueno, no vamos a llegar, digamos. Vamos a elegir uno, el 2, que creo que haciendo el 2 o haciendo el 4 o el 5 son los dos igual. Estos 3 el 3 y 1 son lo mismo. O sea, haciendo el 4 y el 5, haciendo el 2, perdón, ya los otros son similares. Así ya les queda. Porque ya el jueves, digamos, la idea era empezar con hidrostática, pero bueno, si vieron el ejercicio, hacemos capaz uno o no, no sé, vamos a ver. Y hacemos este, que si no voy a quedar, me voy a quedar con la duda que pedía. Eh, y bueno, si puedo mañana voy a ver cómo ando en el laboratorio del otro y le mando las planillas. Le mando las planillas. Hoy es martes. Mañana tengo una consulta más con Nico. Con Nico. Pero Profe, el profe, Sí. no, que el profe Nico no dio consulta porque tiene problemas de internet. No sé si mañana irá a dar. Me decía que estaba preparando un ejercicio de esto, pero no le voy a preguntar ahora. Sí, capaz que él le arma uno, no sé cuál iba a armar. Él iba a armar en video porque se estaba complicando con internet, si algo así me habían dicho. Él elige uno, yo elijo otro y no sé si, bueno, voy a darlo en la clase y le traigo la solución en papel y bueno, y después se lo paso en PDF a la resolución. O se lo subo el miércoles a la noche, así el jueves ya lo tienen y lo explicamos el jueves de la mañana, ese sería otro. O les paso los 4, bueno, le vamos a dejar uno, así lo discutimos en clase. A ver cómo lo pensaría. Pero bueno, hidrostática, digamos, en los primeros puntos no son sencillos del práctico. Después cuando miremos los parciales, más que nada por placas, ahí sí, digamos, ahí tiene que regular el momento, torque, digamos, y integrales. Y dónde van a considerar el punto de giro. Y bueno, integrales. Lo más complicado sí es, o no sé si placas y empuje, digamos, todo combinado lo toma Mario. ¿Y ya se sabe la fecha del parcial? Fines de abril. Después de la mesa, no sé que hay mesa, creo, puede ser, en la mesa, a ver, Sí, como el 20 creo que es mesa. mesa, bueno, Sí, el profe dijo hoy que seguramente el parcial sea entre el 28 o 26, creo que es.
Y a más tardar el 2 de mayo, pero no quiere que llegue a esa instancia el profe. Claro, iba a ser, sí, me dijo, digamos, un tema de esto de elasticidad y tema el siguiente tema. Placa, sí, seguramente toma siempre esfuerzo, digamos, fuerza sobre placa. Fuerza sobre placa y unos ejercicios similares. Y bueno, después si tienen duda del laboratorio, ahora se va a sumar un ayudante más, Juan, y bueno, le va a dar una mano ahí. Digamos, él es profesor, digo, y bueno, tiene más experiencia en métodos experimentales, así que lo va a acompañar ahí en el laboratorio. Eh, Si tenemos dudas del laboratorio, te podemos escribir al chat del Discord, te escribimos ahí. la corrección va a ser, se lo voy a hacer una devolución acá a cada uno. Bueno, va a estar, lo vamos a, digamos, se pone el visto, digamos, como que ya está, bueno, si hay un error muy grosero, alguna incerteza, cómo representaron los números, bueno, corregir eso y listo. No. Bueno, cosa conceptual y eso cómo describen, cómo representan los números, cuánto toman de aclarar, cuánto toman de si utilizan el Excel, cuánto utilizan el error estándar, 1 2 o 3. Tener en cuenta eso. Después todas las observaciones que hicieron en el laboratorio, digamos. Hay muchos chicos que yo les decía, digamos, no está perfectamente paralelo, como podemos hacer, bueno, eso, y si hay alguna medición, ¿verdad? Hay algo raro que no concuerda, bueno, están todos en, digamos, dio eso, digamos. No hay que, eso, no aprendemos que los números se dibujen para que dé, digamos. Dio eso, por algo dio, digamos. Hay algo ahí que midieron, hay algo que pasó experimentalmente, que sucedió, que por algo no dio, digamos. Apuntaba más a eso, digamos, a que digamos, que no esfuercen a que lo teórico, digamos, está lo teórico, porque no